Presión. ¿Qué vas a descubrir en esta lección? Primero, ¿qué es la presión? Nos vamos a poner de acuerdo en una definición de presión que nos permite interpretar los distintos fenómenos donde interviene esta magnitud. Vamos a ver también qué es la presión atmosférica. Seguramente escuchaste hablar de presión atmosférica. Acá vamos a tratar de entender de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de presión atmosférica. ¿Qué es el vacío? El vacío relacionado con la presión. ¿Y qué es la presión manométrica? Entonces vamos a analizar estos diferentes conceptos que están relacionados de alguna manera con la presión. Cuando hablamos de presión, nos hacemos una idea de qué hablamos cuando, por ejemplo, hablamos de la presión de un neumático, de una rueda, de un vehículo. O, por ejemplo, acá tenemos una bomba centrífuga y las bombas centrífugas sirven ¿para qué? Para bombear agua, pero en realidad lo que estamos haciendo es aumentando la presión del agua. Aumentamos la presión del agua y eso hace que se pueda bombear, se pueda transportar, circular por una cañería. Ahí tenemos un manómetro que nos sirve para medir la presión. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presión? La presión en física se define como fuerza por unidad de superficie. Es decir, es un cociente entre la fuerza y la superficie. La fuerza que yo aplico sobre una superficie y el tamaño de esa superficie, el área de esa superficie. Entonces, ahí tenemos una fórmula que nos permite calcular la presión. Y fíjense que dice fuerza normal. Normal significa que es vertical. Si yo aplico sobre una superficie, aplico una fuerza horizontal, tengo que saber cuál es la componente normal, vertical de esa fuerza para poder hacer el cálculo de la presión. Lo veamos con un ejemplo. Supongamos que una persona está parada con los dos pies sobre el suelo y queremos calcular cuál es la presión que esa persona está ejerciendo sobre el suelo. Entonces necesitamos conocer la fuerza que esa persona ejerce. La fuerza que esa persona ejerce es su propio peso, es decir, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae, con la fuerza de la gravedad atrae a esa persona hacia el centro de la Tierra. Eso es el peso, es una fuerza. Entonces ya tenemos la fuerza, que es el peso de la persona, 80 kilogramos fuerza. La superficie, para simplificar, vamos a decir que son 4 decímetros cuadrados. Decímetros es la décima parte de un metro o 10 centímetros. Eso es un decímetro, 10 centímetros. Entonces cada pie podríamos decir que son 2 decímetros cuadrados y como está apoyada con los dos pies, 4 decímetros cuadrados. Entonces queremos conocer la presión. Procedemos a calcularla con la fórmula que vimos antes. Presión igual a fuerza sobre superficie. La fuerza son los 80 kilogramos, la superficie 4 decímetros cuadrados y el resultado es 20 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados. Ese es el resultado de la presión que ejerce esa persona sobre el suelo. Bien. Ahora, para entender un poquito más el concepto de presión y la diferencia que tiene con una fuerza, supongamos que esa persona levanta un pie y queda apoyada sobre un solo pie. Sobre un solo pie, con la planta completa sobre un solo pie, apoya en el suelo y está ejerciendo una presión sobre el suelo. Con ese único pie está ejerciendo una presión. Vamos a calcular cuánto vale esa presión. El peso de la persona sigue siendo el mismo, porque por más que levante un pie, la persona sigue pesando lo mismo. La superficie ha cambiado, en este caso ya no son los 4 decímetros cuadrados, sino son 2 decímetros cuadrados. Entonces cuando queremos calcular la presión, hacemos el cálculo y nos queda que la presión en este caso es de 40 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados. Antes teníamos 20, ahora tenemos 40. Bien, entonces cuando estaba con los dos pies, la presión que esa persona ejerce sobre el suelo es 20 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados. Pero cuando levanta un pie, la presión que ejerce es 40. Es decir, que aumenta la presión. Fíjense que la fuerza que la persona ejerce sobre el suelo no ha cambiado porque es su peso, es igual a su peso y su peso no ha cambiado. Pero lo que sí aumenta es la presión. ¿Por qué? Porque la fuerza total, digamos, del peso de la persona se ejerce sobre menos superficie. Y como la presión es un cociente entre fuerza y superficie, si la superficie disminuye, el resultado aumenta. Y en este caso, la superficie disminuye a la mitad, el resultado aumenta al doble. Esta ilustración así nos sirve para entender el concepto de presión y poder diferenciarlo de la fuerza.
porque la presión es una unidad relativa, podríamos decir, porque está relacionada con la superficie sobre la que se aplica. Supongamos ahora entonces que esta persona ya no se apoya sobre sus pies, sino se apoya sobre una plataforma, está subida sobre una plataforma, y esa plataforma que termina en punta es la que se apoya en el suelo. Y queremos calcular la presión que esa plataforma está ejerciendo sobre el suelo. Deberíamos aplicar la fórmula. La presión es la fuerza, que en este caso es el peso de la persona, que sigue siendo el mismo, sobre la superficie. Entonces necesitamos saber cuál es la superficie. Y la superficie no de la parte de arriba de la plataforma, sino de la parte en contacto con el suelo, porque ahí es donde se ejerce la presión sobre el suelo. Supongamos primero entonces que queremos calcular esta presión, y supongamos que la superficie esa es de 4 centímetros cuadrados, es decir, un rectángulo de 4 centímetros, de 2 centímetros por 2 centímetros. Y la presión en este caso queremos calcular, pero como la queremos en la unidad kilogramo fuerza sobre decímetros cuadrados, tenemos que hacer el cambio de unidades. Un decímetro son 10 centímetros. Entonces colocamos ahí el factor que nos permite hacer el cambio de unidades, y como resultado tenemos que la presión ejercida sobre el suelo por esa plataforma, donde la persona está arriba, estamos suponiendo que el peso de la plataforma es despreciable para simplificar el cálculo, porque si no, deberíamos sumarle al peso de la persona al peso de la plataforma. Pero para simplificar el cálculo estamos suponiendo que es despreciable, y entonces el cálculo nos da que la presión ejercida por la persona subida sobre esa plataforma en el suelo, sobre el suelo, es 2000 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados. Y si la plataforma terminara en una punta más chiquita, si la punta de la plataforma no fueran 4 centímetros cuadrados, sino 4 milímetros cuadrados, es decir, algo mucho más chiquitito, entonces la presión en este caso sería de 200.000 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea, aumenta significativamente. En este caso aumenta 100.000 veces más. Perdón, 100 veces más. 100 veces más. Veamos entonces, cuando la persona está apoyada con los dos pies sobre el suelo, ejerció una presión de 20 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados. La fuerza que ejercía sobre el suelo es la misma, que es igual al peso, 80 kilogramos fuerza, pero la presión es 20. Si levanta un pie, la presión aumenta. La fuerza de nuevo sigue siendo la misma, pero la presión aumenta a 40. Y si la superficie, en este caso si se apoya sobre una plataforma y la superficie de contacto con el suelo es bien chiquita, es 4 milímetros cuadrados, la presión se va a 200.000. O sea, aumenta casi 10.000 con respecto al caso inicial. Al primer dibujo son 10.000 veces más cuando se apoya sobre una plataforma. Entonces ahí vemos la importancia del concepto de presión. Si, por ejemplo, esta persona estuviese parada sobre un piso de madera, seguramente que con los dos pies no va a ejercer ningún tipo de daño al piso, pero si se apoya en una plataforma, así que termina en punta, muy probablemente esa mayor presión haga que se produzca un daño a un piso de madera, por ejemplo. Vamos a ver cuáles son las unidades de presión utilizadas generalmente en la industria. Hay muchas unidades y muchas se usan en distintos medios, así que es útil tener una noción de cuáles son todas esas unidades. Primero tenemos el pascal, pero como el pascal es una unidad muy chiquita y para los valores que se manejan en la industria nos manejaríamos con 100.000 pascales, 200.000 pascales, 300.000 pascales, es que se creó la unidad bar, que un bar es igual a 100.000 pascales. El pascal es la unidad del sistema internacional, pero se usa más el bar. O por ejemplo, otra unidad que se usa son los kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y ahí está la equivalencia con bar. Otra unidad que se usa es la atmósfera, también tenemos los milímetros de mercurio, también los metros de columna de agua, y ahí está la equivalencia. Ahí está la equivalencia entre atmósfera y pascales. Fíjense todas estas unidades que ya tenemos acá. Y ahí está la equivalencia entre atmósfera, bar y kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Fíjense que hay muchas unidades y lamentablemente todas esas, o sea, sería mucho más simple si nos quedáramos con una sola unidad en la industria y ya está, pero todas estas unidades se pueden encontrar en un proceso industrial. Entonces, para tener una ayuda de memoria de qué es lo que significan todas estas unidades,
Podríamos hacer la siguiente simplificación, aproximación. Simplificación, aproximación. No es así, pero es aproximado. Podríamos decir que una atmósfera es aproximadamente igual a un bar, porque fíjense que la diferencia es muy pequeña. Están en la última línea en verde. Una atmósfera es 1,013 bar, o sea, casi igual. También podríamos decir que es aproximadamente igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, aproximadamente igual a 10 metros columna de agua, y eso es aproximadamente igual a 14,5 PSI. PSI es una unidad del sistema inglés que es libra por pulgada cuadrada. También tenemos esta equivalencia, que una atmósfera 760 milímetros de mercurio, 760 torr o 100.000 pascales. Entonces nos podríamos quedar en la cabeza con estas dos líneas finales, la roja y la negra, que son una aproximación bastante buena y nos dice que, por ejemplo, atmósfera, bar y kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados es aproximadamente lo mismo. Entonces, si tenemos una presión de 1 kilogramo fuerza, es aproximadamente un bar, aproximadamente una atmósfera. Entonces, tenemos estas presiones. Si las queremos expresar en una unidad más conocida, porque kilogramo fuerza sobre decímetros cuadrados no es usada, pero sí centímetros sobre centímetros cuadrados, entonces tendríamos esta equivalencia. 20 kilogramos fuerza sobre decímetros cuadrados es 0,20 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, 0,40 y en este caso 2000. ¿Bien? 2000 kilogramos fuerza, aproximadamente igual a 2000 atmósferas, es lo que ejercería una persona parada sobre una plataforma cuya superficie en contacto con el suelo es de 4 milímetros. Bien, ahora veamos qué es la presión atmosférica. Como está ilustrado en esta imagen aquí, la presión atmosférica es la presión que ejerce sobre nosotros, sobre cualquier superficie, toda la cantidad, la masa de aire que está por arriba de nosotros. Toda la masa de aire que está por arriba de nosotros ejerce una presión. ¿Por qué? Porque esa masa de aire es una masa de aire que es atraída por la Tierra hacia el centro. Entonces, al ser atraída hacia abajo, ejerce una presión sobre todos nosotros. Eso es la presión atmosférica. Se puede ver en esta imagen acá donde está el planeta Tierra cubierto por la atmósfera terrestre. Está un poco exagerada la dimensión, no es tan grande, pero está exagerado justamente para que se entienda que toda la masa de aire esa es atraída hacia el centro y eso es lo que ejerce la presión sobre todas las superficies que están en contacto con esa masa de aire. ¿Qué pasa cuando ascendemos en altura? Debido a que la presión atmosférica se debe justamente a toda la masa de aire que hay por arriba de nosotros, a medida que nosotros subimos, la cantidad de aire por arriba es menor. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica podríamos decir que es una atmósfera de 760 milímetros de mercurio. Pero si subimos a 2500 metros, por ejemplo, tenemos que la presión ya baja a 560 milímetros de mercurio. Y si nos vamos a la cima del Everest, a 8800 metros, la presión llega a ser 240 milímetros de mercurio. Es casi un tercio de lo que sería a nivel del mar. ¿Y a qué se debe eso? A que si yo estoy en la cima del Everest, la cantidad de aire que hay por arriba es menor a la que hay cuando yo estoy en la base del Everest. Perdón, a nivel del mar. Bien, entonces, al ser menor la columna de aire que hay por arriba, es menor la presión atmosférica. Esta botella, así la primera botella, estaba abierta y ha sido cerrada a 4.300 metros. Ha sido cerrada a 4.300 metros. Entonces, a 4.300 metros, la presión que había afuera y adentro de la botella, porque cuando estaba abierta, era menor que la atmosférica. Cuando yo cierro la botella, digamos como que cierro y dejo el aire contenido ahí, que es como que fijo la presión que hay dentro de la botella, como la misma que está afuera a 4.300 metros. Si yo con esa botella así cerrada desciendo hasta 2.700 metros, la presión exterior a la botella es mayor, pero la presión que está dentro de la botella, como se debe al aire que está encerrado dentro de la botella solamente, es menor porque es la que había arriba. Entonces, por eso es que la botella se aplasta, porque la presión externa es mayor que la presión interna. Y si bajo hasta 300 metros, se aplasta mucho más todavía porque la presión sigue aumentando a medida que yo voy descendiendo, la presión externa. Pero la presión dentro de la botella quedó fija cuando yo cerré la botella.
Fíjense que estuvimos hablando de la presión como una fuerza ejercida sobre una superficie. Entonces, cuando yo me imagino, por ejemplo, parado ejerciendo una fuerza sobre el suelo, me puedo imaginar, yo estoy pisando el suelo, estoy ejerciendo una fuerza, estoy ejerciendo una presión. Pero cuando hablamos de un fluido, por ejemplo, un gas o un líquido, como en el caso de las botellas, ¿cómo es ejercer esa presión? Para poder entenderlo, nos podemos imaginar que un fluido, como un gas o un líquido, está formado por muchas partículas en movimiento, moléculas o átomos en movimiento, muchos, millones. Entonces, esas partículas, como están en movimiento constante, chocan con cualquier superficie en la que estén en contacto. Por ejemplo, dentro de la botella, chocan con las paredes de la botella, y esos múltiples choques son como una fuerza que se ejerce sobre esa superficie. Por eso es que la presión de la botella se ejerce en toda la superficie, no solamente hacia abajo, como en el caso de las personas cuando no estamos sobre el suelo, que ejercemos una presión, pero hacia abajo, no ejercemos una presión hacia arriba. Pero en los fluidos, en los líquidos, como las partículas están en constante movimiento, se ejerce la presión en todas las direcciones. Por eso que si yo, por ejemplo, sumerjo un cuerpo en un líquido, como las partículas líquidas están en movimiento constante, van a chocar con la superficie del cuerpo por todos lados, y entonces la presión va a ser ejercida sobre el cuerpo, pero por todos lados, no solamente por el agua que está arriba. Porque el agua que está arriba ejerce presión, es cierto, por el peso, digamos, del líquido, por los movimientos, pero por el costado también. ¿Por qué? Porque las moléculas o las partículas que son atraídas hacia abajo no pueden ir hacia abajo y tienden a ir hacia el costado. Entonces la presión se ejerce sobre toda la superficie del cuerpo. Esa es la propiedad que tienen los fluidos con respecto a la presión, que transmiten la presión hacia todas las direcciones, no solamente hacia abajo como los sólidos o los cuerpos sólidos. Y en un líquido vemos que a mayor profundidad aumenta la presión. ¿Y a qué se debe esto? Que si yo estoy a mayor profundidad, la presión en cada punto depende del líquido que está por arriba de ese punto. Sí, se ejerce en todas las direcciones, pero depende del líquido que está por arriba. Entonces, a medida que yo aumento la profundidad, voy más profundo en un cuerpo de líquido, en un recipiente con líquido, la presión va aumentando. Y ese aumento de presión acá gráficamente, acá se puede ver porque el agujerito que está más profundo, el agua sale con mayor presión, con mayor fuerza. Por eso que llega más lejos. Esto en el mar, por ejemplo, o en un lago, en una laguna profunda, se puede ver que cada 10 metros de profundidad aumenta en una atmósfera o un bar o un kilogramo por centímetro cuadrado la presión, aproximadamente. O sea, cada 10 metros aumenta una atmósfera. Entonces, si yo estoy a nivel fuera de la superficie del mar, a nivel del mar, la presión que se ejerce, por ejemplo, sobre el globo, acá tenemos un ejemplo de un globo, es de una atmósfera, porque es la presión atmosférica. Ahora, si yo sumerjo ese globo a 10 metros por debajo del nivel del mar, debajo del agua, voy a tener una presión de 2 atmósferas o 2 bar. Entonces, la presión externa va a ser de 2 atmósferas, la presión interna dentro del globo es de 1 atmósfera, entonces el globo se va a achicar. Y si sigo sumergiendo, se va a achicar más todavía, va a reducir el volumen porque por la presión externa. ¿Qué es el vacío? Para entender el vacío, podemos tomar como ejemplo una jeringa común, donde si nosotros hacemos esto, abrimos, no hay mayor resistencia para desplazar el émbolo de la jeringa. Pero si tapamos ese extremo, cuando queremos abrir, cuesta. Es decir, es muy difícil poder abrir la jeringa. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está evitando. Yo estoy haciendo una fuerza hacia allá, pero hay una fuerza que se opone y me tira hacia allá. ¿Cuál es la fuerza que se opone para que yo pueda recorrer el émbolo? Yo saco esto, puedo recorrer el émbolo tranquilamente. Puedo presionar y mover. Pero si yo tapo acá, es como que algo se opone a mi fuerza. Yo no tiro, pero no puedo. ¿Y qué es lo que se opone a esa fuerza? Generalmente se dice como que es el vacío. Es decir, se genera un vacío acá adentro y ese vacío no deja que yo corra la jeringa. En realidad, lo que pasa es lo siguiente. Si yo no tengo tapado el émbolo, esta salida, cuando yo tiro hacia acá, estoy ejerciendo una presión. Y
De este lado también se ejerce una presión, la presión atmosférica, pues el aire que ingresa por acá también ejerce una presión sobre el émbolo de acá y hay una presión atmosférica de acá. Entonces, la presión atmosférica ejercida sobre el émbolo de este lado y de este lado es la misma, se equilibra. Pero yo ejerzo una fuerza extra y entonces se desplaza. Pero en cambio, cuando yo tapo esto, la presión atmosférica sigue, la presión atmosférica, digamos, empuja hacia allá el émbolo, pero de este lado no está la presión atmosférica porque yo he tapado, no dejo entrar aire. Entonces tengo la presión atmosférica hacia allá. Y esa presión atmosférica hacia allá es lo que se opone a mi fuerza hacia allá. Cuando yo tiro, en realidad lo que estoy luchando no es con el vacío que está acá, porque el vacío es una ausencia de presión o menor presión. Contra lo que yo estoy luchando es con la presión atmosférica que se ejerce por este lado. Por este lado se ejerce una presión atmosférica que se opone a que yo tire. Cuando yo destapo, esa presión que se ejerce por este lado se contrarresta con la presión que se ejerce por acá. Y por eso es que se equilibra y entonces solamente queda la fuerza que yo ejerzo. Entonces el vacío no es una presión, sino justamente es la ausencia de presión. O en realidad vamos a ser más precisos, vacío es una presión menor a la atmosférica. El ejemplo de la botella era eso, porque cuando yo cerré la botella arriba, a gran altura, la presión que hay dentro afuera y dentro de la botella es la misma, pero es menor. Supongamos la mitad de la atmósfera, 0,5 atmósfera. Entonces, si afuera hay 0,5 atmósfera y yo cierro la botella, adentro queda una presión de 0,5 atmósfera. Cuando yo bajo a nivel del mar, la presión adentro de la botella sigue siendo 0,5 atmósfera, pero afuera es 1 atmósfera. Entonces la botella se aplasta, porque la presión externa es mayor. Entonces se dice en ese caso que la botella estaba al vacío. Si no es el vacío perfecto, no es el vacío absoluto con ausencia de presión, pero sí es una presión menor a la atmosférica. Y eso ocurre, por ejemplo, puede causar desastres, digamos, en la industria, por ejemplo, en tanques, que si yo realizo una extracción de líquido de un tanque completamente cerrado, voy a hacer que la presión interna sea menor que la atmosférica. Es decir, la presión externa va a ser la atmosférica, pero si la presión interna es menor que la atmosférica, va a haber una presión neta hacia adentro y que va a hacer que el tanque implosione. ¿Qué es lo que pasó con por ejemplo, con este tanque cisterna? ¿Y dónde más se puede ver el vacío? El vacío, generalmente en la industria, se ve en los condensadores barométricos, que son equipos como donde el vapor a baja presión llega hasta ahí y el vapor entra en contacto con agua, y al entrar en contacto con agua el vapor condensa. Al condensarse desaparece, entonces es como que hay un espacio que queda libre y como que atrae más vapor. Entonces como que se produce como un vacío, como que disminuye la presión. Recordemos, la presión está dada por los choques de las moléculas. Si hay menos moléculas, hay menor presión. Entonces, más o menos eso es lo que se produce en estos equipos condensadores barométricos que se usan para condensar vapor de baja presión en la industria. Entonces, ¿qué es el vacío? El vacío es una presión menor a la atmosférica. El vacío absoluto podríamos decir que es la ausencia total de presión y sería el vacío que existe en el espacio exterior. ¿Y qué es la presión barométrica o manométrica? Manométrica o barométrica, es presión manométrica. La presión manométrica, ¿qué es la presión manométrica? Diferente de la barométrica. La manométrica es la presión que yo obtengo cuando uso un manómetro, un medidor de presión. Obtengo una medición de presión manométrica. Esa es una presión relativa a la atmósfera, es decir, es una presión comparativa a la atmósfera. Entonces, si yo quiero realmente conocer la presión absoluta, la presión real, tengo que sumarle a la presión atmosférica a la presión manométrica, la presión atmosférica. La presión atmosférica le suma a la manométrica y eso me da la presión absoluta. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente, una garrafa con gas, y uso un manómetro para medir la presión, esa presión no va a ser la presión del gas adentro, va a ser la presión relativa a la atmósfera. Si, por ejemplo, la presión manométrica fuera de 2 atmósferas y la presión atmosférica exterior es de 1 atmósfera, entonces la presión absoluta dentro del recipiente que estoy midiendo van a ser 3 atmósferas. O también se le puede nombrar como 3 atmósferas absolutas, 3 ATA. ¿Bien? Entonces, manométrica, ahí está mal el título, es manométrica, es una presión relativa a la atmósfera. En resumen,
en resumen, ¿qué vimos ahora? Vimos el concepto de presión como fuerza por unidad de superficie, fuerza normal por unidad de superficie. Entendimos cómo la diferencia entre presión y fuerza, con este ejemplo de las personas apoyando las dos plantas de los pies y una sola planta. Vimos el concepto de presión atmosférica, cómo varía con la altura. Usamos el modelo de las partículas de movimiento para entender la presión en los fluidos y cómo a mayor profundidad en un líquido aumenta la presión. Vimos el concepto de vacío y lo importante es tenerlo en cuenta cuando trabajamos con equipos que le podemos producir un vacío accidental, porque si bien la presión atmosférica puede ser 1, pero si no está preparado el equipo para eso, puede hacer que implosione. Y vimos el concepto de presión manométrica como la presión relativa a la atmósfera, y ahí tenemos la relación entre presión absoluta, presión manométrica y atmosférica. Bien, ¿qué sigue ahora? En un minuto te voy a pedir que escribas, que tomes nota de lo que has descubierto en este video y cómo lo vas a aplicar a tu trabajo. Es decir, de todo lo que vimos, tomate un minuto solamente para escribir lo más importante, lo que te queda, lo más importante. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a fijar el conocimiento. O sea, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Y escribirlo es una manera de fijarlo. Ya lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. Por eso es que te damos un minuto para tomar nota de lo más importante y cómo lo vas a aplicar o dónde lo ves en tu trabajo. ¿Bien? Vamos. Estamos de regreso. ¿Qué sigue ahora? Ahora nos toca luz, cámara, acción. Toca poner manos a la obra y para eso sigue las instrucciones más abajo para que puedas aplicar lo aprendido y así te quede para vos y te acompañe para siempre.